Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jason Fernández. Soy el encargado de hablarles sobre el tema que fue encargado por parte de la DGRL Seguros Bolívar, que se llama Inspecciones de Seguridad, a través del proveedor HAR Consultores. La idea de hoy es que ustedes puedan aprender cómo se hacen las inspecciones de seguridad, para qué son, para qué sirven y cuál es su finalidad. Asimismo, lo importante es que ustedes, cualquier tipo de pregunta que se va generando, las vayan de una vez y las podamos ir solucionando, ¿vale? Entonces, ¿qué son las inspecciones? Básicamente es un recorrido sistemático con el objeto de identificar actos o condiciones subestándar. ¿Qué tipo de recorrido sistemático? Me imagino que lo normal es que ya la organización tenga un formato establecido de un antes y un después de cada cosa. Es decir, el encargado junto con el COPAST deben realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones de la organización. Pueden ser programadas o pueden ser en cualquier momento extemporáneas o no programadas, que llamamos nosotros. ¿Cuál es la razón de eso? Identificar posibles fuentes de peligro que puedan llegar a ocasionar accidentes de trabajo. Dentro de esas están, por ejemplo, inspecciones locativas, donde lo que yo hago es revisar que, por ejemplo, tanto el piso como instalaciones eléctricas, como el tema de luz, todos esos temas se encuentren totalmente cubiertos y que no estén fallando. ¿Para qué? Para que en una posible auditoría estos elementos puedan ser utilizados para soportar ante el Ministerio de Trabajo o lo que necesiten o efectivamente contra la ARL, porque la ARL lo que hace es darnos unas recomendaciones para evitar que eso se llegue a presentar. Lo normal de esto es que dentro del cronograma de actividades o dentro del plan anual de trabajo debe estar contempladas estas inspecciones de seguridad. Una las puede hacer el coordinador de seguridad industrial, otras las pueden hacer el COPAST, otras las pueden hacer los encargados de cada área, porque lo importante de esto es que no todo el trabajo se sobrecargue en una persona. La idea es que básicamente la persona que maneja toda la seguridad y salud en el trabajo de la organización simplemente delegue unas responsabilidades a otras personas, es decir, a los encargados de cada área. No sé cuántas áreas hay acá en la organización. También procesos pueden ser, lo pueden clasificar entre áreas o procesos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, perfecto. ¿Y todas hacen exactamente lo mismo en cuanto al proceso o en el área? Digamos, por ejemplo, para nosotros es mucho más fácil hacerlo por áreas, porque en cuanto a proceso es un poco más largo y más complejo, digámoslo así. Porque si ya voy, digamos, al proceso como tal, de que la persona llega, se sienta, hace esto, X, Y, Z, es un poco más complejo. En cambio, si lo hago por área, digamos el área departamento jurídico, yo voy a hacer una inspección en el área jurídica y tomo evidencias como por ejemplo fotos o hago videos, y esas deben estar contempladas dentro del cronograma anual de actividades. La idea es que siempre se tome un antes de cómo se encontraba la empresa, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos ahí en esta esquina. Se puede tomar una foto y esa evidencia nos sirve para decir, bueno, señores ARL, yo encontré esta evidencia, por favor díganme qué posibles recomendaciones ustedes me darían para que esto no se presente, o sugerencias, y que yo pueda implementarlas dentro de la organización. Bueno. Las no planeadas, en cuanto a las inspecciones, hay dos tipos, que son las no planeadas y las planeadas. Las no planeadas es que yo me paré algún día y dije, bueno, voy a mirar a ver cómo están trabajando. Que por ejemplo, si llegan a utilizar aquí, no sé, hay alguna persona o exista alguna persona que necesite utilizar apoyapiés o palmaos o apoyamuñecas, que son entre paréntesis o entre comillas más bien
elementos de protección personal para estas personas, o que la silla tiene que estar acomodada de acuerdo a como la fisioterapeuta dijo que tenía que estar utilizándose esa silla, yo puedo ir en cualquier momento, pararme, ir a tomar foto y enviar esa documentación a la ARL para que ellos, con base en el registro o en el informe que ya tienen, que hicieron de una primera inspección ellos mismos, nos digan si están correctas o si está haciendo mal el trabajo el funcionario. Obviamente, hay sistemas de vigilancia epidemiológico que requieren de inspecciones. Por ejemplo, el de la parte osteomuscular, la empresa o la ARL más bien, cuando viene y se acerca acá, dice, bueno, Jimena, voy a hacer una inspección de los puestos de trabajo. Voy a tomarle fotos a cada uno y cómo se están sentando, cómo están adaptando la posición, si están haciéndolo bien. Ellos emiten un informe y con base en ese informe tú haces una inspección. Las inspecciones tú las puedes programar cada 2, 3, 4, los meses que tú quieras. Lo importante es que no pase de 6 meses. Sí son casos, digamos, ya complejos. Por eso, cuando se hacen las planeadas, se hacen en partes críticas, en generales y en la parte de orden y aseo. ¿Cuáles son las partes críticas? Aquellos trabajos que generan muchísimo riesgo. Por ejemplo, si va a venir una persona a hacer cambio de luces o alguna reparación en la organización, yo debo ir a hacer una inspección previa de cómo se encuentra el lugar de trabajo. ¿Para qué? Para evitar que ese contratista llegue a accidentarse, porque tenemos que tener en cuenta que toda persona que ingrese a la organización, apenas traspasa la puerta, ya es parte de la empresa, digámoslo así. Independientemente que no tenga un contrato ni nada por el estilo, sino que los riesgos a los cuales él se va a enfrentar, pues los está dando es la organización. Bueno, las generales es lo que yo voy, ya tengo una inspección planeada general, hago una revisión total de la organización, verifico que efectivamente se estén cumpliendo y dentro del formato que se haya establecido, de ese antes y después, lo importante es que la organización sepa si se ha hecho o no reparaciones a eso. Deben fijarse unas fechas donde dice, bueno, yo le voy a informar a la gerencia que de acuerdo a la inspección realizada el día, no sé, 20 de octubre o lo que sea, yo encontré que esto estaba así y en la inspección realizada 2 meses antes estaba así, nunca se hizo la corrección. ¿Quién es el responsable de que eso se sepa ante la gerencia? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si en algún momento cuando se hace la inspección no se informa a la gerencia. La gerencia básicamente lo que hace es decirnos, bueno, yo te traigo a ti la responsabilidad de que me ayudes con esto. Y la gerencia debe conocer eso, debe conocer cuáles son sus deficiencias al interior de la organización. ¿Qué le puede llegar a ocasionar un accidente de trabajo a alguno de sus funcionarios? Y eso siempre debe quedar por escrito. Bueno, en cuanto a las de orden y aseo, pues básicamente es revisar que en los puestos de trabajo no exista mucha contaminación visual. O en pasillos, en escaleras, en zonas comunes, que no exista ningún impedimento para poder llegar a, en que caso de, por ejemplo, una emergencia, si hay una caja mal puesta, pues eso puede llegar a generar que las personas se accidenten o más bien obstaculizar el paso en caso de una emergencia, por ejemplo, un temblor, un incendio, en fin. ¿Cuáles son las etapas de las inspecciones? La primera es la de preparar. Cuando hablamos de preparar, es que yo ya debo tener un plan de acción de lo que voy a realizar. Es decir, yo no puedo llegar y pararme y decir, no, es que hoy porque sí voy a ir a inspeccionar tal área. No. Yo antes de hacer la inspección, así sea una no planeada, ya debo tener un formato en donde yo debo decir, bueno, hoy voy a inspeccionar el área de recursos humanos, por ejemplo. Esa es la forma en que yo preparo y qué voy a revisar, qué de lo anterior que no se hizo voy a revisar. ¿Qué voy a inspeccionar? Pues con base en el registro anterior, o si en su defecto no lo hay, pues debo ir a inspeccionar puntos críticos como los que les mencionaba.
Lo importante es que ustedes, por favor, le soliciten a la ARL, ellos lo tienen, un formato de inspecciones. Esos formatos de inspecciones, la ARL los entrega y no hay ningún lío. La otra son las acciones correctivas. Uy, qué mala dice correctivas, qué pena. Las acciones correctivas es precisamente qué le hice a esa inspección, a quién le delegué la responsabilidad, quién debía informar, porque puede que yo le diga no sé, al encargado del área de recursos humanos, ven, ayúdame con la inspección, mira el formato, dime de ese formato que se hizo, pero depende del coordinador o del líder de seguridad y salud en el trabajo, verificar que se estén llevando a cabo estas acciones correctivas, que se estén cumpliendo y no dejar pasar más de 6 meses que esa acción correctiva se cumpla, porque obviamente cuando llegan las auditorías eso nos genera no conformidades. Se debe elaborar un informe, sí, donde yo debo establecer y decir, bueno, con base en la inspección X, Y o Z, encontré que de acuerdo a las inspecciones realizadas anteriormente, esto se ha corregido, esto está pendiente, se programa para la siguiente fecha y se debe generar un informe que debe ser entregado a la gerencia y debe ser divulgado. ¿Y cuáles son las medidas de seguimiento que voy a adoptar? Porque, por ejemplo, si es una acción que lleva ya más de 2 o 3 meses y no se ha ejecutado, pues hay que darle prioridad a las acciones que lleven más tiempo. No sin dejar a un lado las que se hayan encontrado, porque muchas veces, ¿qué pasa? Todos somos muy reactivos. Y bien lo dice que las ARL lo que ayudan es a prevenir que se ocurran esos eventos. Pero la empresa también tiene una obligación que es la de evitar que se genere el riesgo. ¿Hasta acá dudas? ¿Cuáles son los criterios para realizar estas inspecciones? La primera, aquí tenemos que tener un ojo muy, digámoslo así, ojo clínico, porque cuando somos auditores, acá dentro del grupo hay algún auditor o alguien que ya... Ok, en sistemas integrados de gestión. ¿En qué? ¿En calidad? ISO 9001. Perfecto. 97.001. Oh, qué bien, perfecto. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de todo esto? Buscar lo que nos salta a la vista. Dentro de la inspección muchas veces esas pequeñas cositas que nosotros dejamos pasar es lo que genera un gran riesgo. Muchas veces, no sé, dejamos, por ejemplo en el caso de las mujeres que utilizan tacones altos, y resulta que están limpiando el piso, y por ejemplo un piso como este, la señora del aseo puede decir ahí no pase, pero muchas veces por ir hablando por celular o por X, Y o Z, o estamos corriendo de afán, lo que sea, no nos fijamos en la prevención que nos ha interpuesto la señora de aseo, entramos, se resbalan y son los problemas de cadera. Porque muchas veces los accidentes que se generan así para las mujeres que se caen cuando van en tacones es problemas de coxis o traumas a nivel de la cadera. Entonces, esas cositas pequeñitas que se van presentando hay que irlas identificando de una vez. Describir cada condición, qué es lo que nos está generando en el ambiente, el riesgo. Ubicar cada condición, es decir, voy a revisar el área y ya identifiqué cuál es la condición que está generando el riesgo de esa área. ¿Vale? Inspeccionar frontalmente las condiciones urgentes. Obviamente, hay cosas más importantes que otras. Y en el día a día no tenemos muchas veces tiempo para inspeccionar todas y tener, mejor dicho, ese ojo clínico que todos debemos tener. Pero lo importante es que lo que salte a la vista es lo primero que vamos a atacar. Ya después entraremos a inspeccionar lo más fuerte. Y eliminar materiales y equipos en desuso. Esto es muy importante. Yo no sé si, por ejemplo, en calidad
hay unas normas o hay una parte, un ítem donde dice que, por ejemplo, yo debo tener el tema de control documental, que yo más o menos debo tener el documento tantos años y eso debe estar establecido porque no sé qué. Exacto. En este caso, por ejemplo, en el tema de los equipos, que va más atado y ligado a la parte ambiental, porque pues yo lo que debo hacer es decir, bueno, yo ya terminé ese equipo, ya se le acabó su vida útil, por ejemplo los toner, ¿qué disposición hago con ellos? ¿A dónde van? ¿Cada cuánto los debo retirar? ¿Cuánto es la vida de uso de ese equipo? Todas esas cosas hay que tenerlas inspeccionadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo que cambie el cartucho de la impresora, pero resulta que esa impresora está generando fallas y puede generar un cortocircuito y eso me puede generar a mí un accidente. O el computador, muchas veces las pantallas fallan mucho más rápido que la CPU. Esas cositas hay que tenerlas. ¿Y qué debe hacer el coordinador? Tener las hojas de vida, digamos, de esos equipos. Cuando nosotros compramos el equipo, él dice, trae unas características y nos dice, bueno, este equipo cumple con esto y su tiempo estimado de duración es de tanto. Muchas veces hacemos caso omiso a esas hojas de vida y no las tenemos contempladas y por eso es que vienen muchas veces a generarse tantas fallas. Hay otras cosas que, por ejemplo, también deben tener en cuenta y es que, por ejemplo, para la señora de servicios generales, independientemente de que no utilice ningún tipo de químicos, debo tener las hojas de vida de, por ejemplo, del Clorox, del jabón con que limpia, con que lava, si, digamos, hacen aquí algún tipo de fumigación, cómo debo atacar en caso de que yo ingiera por equivocación. Y eso hay que hacerlo, hay que tener esas hojas de vida de esos elementos. Señor. Sí, ¿tienes algo? Tranquilo. Es que, pues, yo lidero el proceso de tecnologías, soy ingeniero de sistemas de la corporación y al menos en la parte de equipos sí lo tenemos claro. Los equipos tienen sus hojas de vida, entran en un plan de desuso y digamos cuando son elementos que ya por la, digamos, por la capacidad y todo se van a dar de baja, nosotros enviamos esos equipos a una empresa que nos emite un certificado Perfecto. de, ¿A dónde va a ir a parar? Exacto, de que se eliminó responsablemente, porque se le dio como un final responsable. Pero ahorita que menciona el tema de la hoja de vida de los productos de aseo, no me queda muy claro qué datos irían ahí o qué serían lo que consignan. Esto lo encontramos fácilmente en internet, la ficha técnica, exacto. Tú ingresas y ahí dice, bueno, ¿cuál es el componente químico? ¿Qué debo hacer en caso de que lo ingiera? ¿Qué debo hacer en caso de que me salpiquen los ojos? ¿Qué debo hacer en caso de que toque mi piel? Entonces él dice punto a punto de qué está compuesto y eso trae unas clasificaciones. Entonces esas cositas hay que tenerlas. Tú me hablabas de los equipos. ¿Cada cuánto, por ejemplo, le hago una inspección a un equipo? En la parte de mantenimiento, que eso va incluido ahí. En el plan de mantenimiento. Exacto, entonces en el plan de mantenimiento debe estar una sección o un formato donde diga, bueno, yo le voy a hacer inspección a este equipo cada tanto. No tengo de pronto que esperar a que el funcionario me diga o que falle, porque pues dentro del plan de mantenimiento está la predicción, prevención y corrección. Son los 3 ítems. Entonces, yo predigo que el equipo puede funcionarme 3 años, pero ¿cada cuánto le hago la prevención o la inspección a ese equipo para que funcione correctamente? Porque como les mencionaba, a veces somos nosotros muchas veces somos muy reactivos y hasta que no ocurre el problema no vamos a hacerlo. Inclusive muchas veces desde el área de sistemas nos dicen o le informan al área de recursos humanos, dejen todo el día, en la noche prendido el computador porque vamos a hacer una modificación en el sistema para que todos trabajen de la misma manera. Puede llegar a pasar. Son modificaciones que ustedes internamente le hacen a los equipos para que funcionen con un nuevo aplicativo o con un nuevo antivirus o bueno, en fin, esas son medidas de intervención o de prevención que ustedes les hacen a los equipos. Pero en cada área, por eso les decía que es más fácil por área que por proceso. Bueno, con esa perspectiva, con lo que me explica de área, pues para nuestros procesos como los mismos. Sí. Los procesos allá, pero
cómo va a inspeccionar es, sí, funciona como un área. Exacto. Sí, eso ya lo define cada organización. Ya cada uno dice, bueno, es que yo lo quiero más, hacer más específico. Sí, lo que pasa es que precisamente la ISO dice que, digamos, eso parece como en la construcción de departamento, área, y que ya pasó a ser procesos y procedimientos. Es correcto. Ya la gente por fin está como llevándolo a la práctica. Correcto. Bueno, 10 formas de motivar los buenos métodos de inspección. Estos como tal son formas en que nosotros o la persona, el líder, debe motivar a sus responsables. La primera es que tenga una calidad de informe. ¿Y quién lo establece? La misma organización. Ellos dicen, no, mira, es que yo necesito que el formato vaya montado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y que tenga los siguientes parámetros. ¿Listo? Formatos de inspección para cada área. Yo no puedo utilizar el mismo para sistemas que para relaciones humanas. Tienen que ser diferentes. Mantener los archivos al día. Esto atado inclusive con la de calidad. Ya ustedes determinan cada cuánto van a sacar esos elementos o esos documentos. Otorgar reconocimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que los trabajadores o los responsables y las mismas áreas, no es que se genere una competitividad, o se puede generar, pero tiene que ser sana. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, digo, bueno, el área de sistemas, por su constante periodicidad, ha hecho unas buenas inspecciones, está pendiente, no sé qué, X, Y, Z, pues entonces les vamos a dar un incentivo, no sé, puede ser que se les dé una tarde de onces. Algunas cosas así, ya que los motiven. Sí, son cositas que los pueden motivar. Métodos de evaluación de la eficiencia. ¿Qué tan eficientes son para hacer las evaluaciones? Y eso lo defines también dentro del cronograma de actividades. Rotación de las responsabilidades. Y no hay nada más cansón que le cojan a la misma persona para que haga la inspección. Y eso nos ha pasado en la universidad, en el colegio, en todo lado. Sí, que esa persona es la que hace la mejor inspección, pero es que si yo no entero a todo el mundo de lo que está pasando alrededor de él, pues no tiene ningún sentido que se realice una inspección. Entonces, en lo posible, tratar de derrotar a esas personas que hacen las inspecciones en cada área. Eso lo pueden hacer mes a mes. Involucrar a la administración o a la gerencia para que ellos, inclusive dentro de la misma gerencia, a ellos también se les puede delegar tareas. Dice, venga, haga usted la inspección de su puesto de trabajo. ¿Cómo está? Puede que sea el lugar más limpio, puede que sea el lugar más, mejor dicho, pero algo debe existir. Porque muchas veces en esos lugares en donde no accedemos con frecuencia es donde hay más cositas por ahí que se pueden llegar a detectar. Divulgar los resultados. En esos resultados hay que hacérselos conocer a todos los trabajadores y dejar firmado como tal de que eso se hizo. ¿Cuáles fueron los que arrojó? Por ejemplo, si van a tener alguna auditoría dentro de poco, pues lo importante es que esa auditoría se deje el registro de cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de esa auditoría. Utilizar ayudas audiovisuales, esto sí, pues no hay necesidad de explicarlo, y dar ejemplo. Dar ejemplo en que efectivamente si mi área es la que más está generando accidentes porque por las medidas, por las inspecciones que he realizado no se han cumplido los procesos, pues yo dentro de mi área, que soy la que estoy haciendo las medidas de intervención, las mejores medidas de intervención, pues tratar de, por ejemplo, ayudar a esa área que está en deficiencia. Hay que empezar a detectar cuáles son esas áreas o los procesos que estén generando mayor accidentalidad dentro de la organización. Puede que sea alta, puede que sea baja, pero con que solo ocurra uno o un incidente que se presente, y si se presentan muchos incidentes en cierto sector de la organización, pues es donde debemos atacar, porque eso es un preaviso a un accidente de trabajo. Hay que tener en cuenta la matriz de clasificación de riesgos
Y dentro de esa pues hay que tener en cuenta lo que es la muerte o incapacidad permanente, la lesión moderada con incapacidad y la lesión menor no incapacitante. Dentro de la matriz debe estar identificado hacia qué punto de esa matriz voy a enfocar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, yo le digo, ocurrió un accidente y resulta que ese accidente me dejó una lesión menor o no incapacitante de, digamos, 8 días. ¿Qué es lo importante de esto? Que en esa área se identifique y que cuando ocurra el accidente se actualice la matriz. Dime. Sí, correcto. Cuando ocurre un accidente, siempre debemos actualizar la matriz. ¿Y cómo lo actualizamos? Pues obviamente vamos a la matriz, si es un riesgo que no estaba contemplado, lo incluimos, o si es un riesgo que está contemplado, verificar de acuerdo a las actividades o observaciones que se dejó, qué no se ha contemplado dentro de ella. Eso lo debemos dejar ahí. Dentro de las listas de verificación que debemos tener, lo primero, el área que se va a inspeccionar o el proceso, la fecha de realización en que se va a realizar, los aspectos a inspeccionar, la clasificación y quién realiza o revisa la verificación. ¿Todo esto para qué? Eso debe estar contemplado dentro del formato. ¿Por qué? Porque siempre debe existir un doliente o un responsable de cada cosa. Todo tiene que quedar escrito y en la parte legal lo que no está escrito no sirve. Entonces siempre tenemos que tener como mínimo estos aspectos dentro del formato. ¿Ya cuentas con ese formato? ¿Te lo han entregado? Sí, en este momento lo estamos verificando y codificando ya con la parte de calidad para dejar esos formatos de registro ya estandarizados. Ok, perfecto. ¿Qué te recomiendo? Que una vez los tengas, le informes a la ARL si esos formatos te sirven. No quiere decir que la ARL sea el que lo defina, sino que sería muy bueno tener una segunda voz, digámoslo así. Sí, nosotros ya tenemos un nuevo propuesto y dentro de la asesoría que tenemos con ARL se está haciendo la revisión de esos documentos. Perfecto. Esto también son parte de los informes. Bueno, lo importante de los informes es tener la fecha de la inspección que ya se ha mencionado, quién va a ser el responsable, el número de la inspección, no puede ser 1 o 2, cuántas inspecciones se han realizado, el valor que puede llegar a tener esa inspección, porque dentro de ese valor, dentro de la inspección, pues muchas veces está modificaciones a terrenos. ¿Por ahí te refieres a costo? Sí. Condición encontrada, que fue lo que encontramos en la inspección, las recomendaciones que se dejaron, qué observaciones se dejaron, los responsables de la acción correctiva y la fecha asignada para revisar nuevamente eso. No es necesario que para que la próxima inspección yo tenga que haber revisado la inspección anterior. Simplemente que, digamos, porque por ejemplo la puedo realizar hoy, pero hasta dentro de un mes voy a hacer la otra inspección. Pero durante ese lapso, ¿qué ha pasado? Lo importante es que en esa inspección yo tengo que revisar, no sé, a los siguientes 8 días o los 15 días ya tiene que haber una fecha asignada donde yo diga, es que sí, este señor ya hizo la actividad. Si se verificó, se está haciendo esto, la gerencia informa esto, se demora por X, Y o Z, pero siempre tiene que haber como un seguimiento de esas acciones que se encontraron. Esto es básicamente parte del seguimiento, ya se acabó. La parte del seguimiento. En cuanto al seguimiento debemos lo mismo, tener en cuenta la fecha de inspección inicial, la fecha de inspección del seguimiento, el responsable de la inspección, el área, el número, la condición encontrada, la fecha asignada, la fecha de cumplimiento y la recomendación nuevamente a esa misma inspección. Si se hizo ya la modificación o no se ha hecho más bien, lo importante es que esté el registro y que en la nueva observación se diga para cuándo ya efectivamente, porque es que si es una acción que dice, no, es que yo ya la voy a tener esa acción para dentro de 4 meses
y nada que avanza y nada que avanza y nada que avanza, pues ya es algo que genera preocupación a la organización, y adicional a eso, pues que uno dice, bueno, pues yo cumplo con informar, pero pues yo no puedo poner la mano al bolsillo a quien suministra esos pagos, o que pueda llegar a generar que desembolsen ese pago para que se pueda hacer la corrección o modificación, porque muy diferente es que yo diga a un equipo de cómputo a que no, yo tenga que modificar la entrada de la organización. Y hasta ahí, eso es todo. ¿Qué preguntas tienen? ¿En qué les puedo ayudar? Pues a mí me quedó la duda sobre todo con el tema de cuando hacemos las inspecciones, sean planeadas o no, que la sugerencia era como tomar algún tipo de evidencia de ese registro fotográfico de video, y eso se enviaba a la ARL, si lo entendí bien, ¿cierto? No. Lo que pasa es que, digamos, dentro del formato de inspecciones de un antes y un después, vienen varias columnas donde dice fecha de la inspección, registro fotográfico, quién realizó la inspección, la fecha en que se realizó, la recomendación y para cuándo se verifica, o el seguimiento. Entonces, por ejemplo, vienes acá, tomas la foto. Utilizando el formato de inspección, si tú eres una de las personas encargadas, coges ese formato del área respectiva, montas la foto, lo que encontraste, y lo envías al área al líder CISO o al líder de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que él condense toda la información. Tú le ayudas con el formato de lo que encontraste, pero ella lo que hace es compilar. Para eso, y sí, enviarlo a la ARL. ¿Sí? Pero se remite a la ARL. Tú lo puedes hacer, o sea, si necesitas una segunda voz, yo siempre lo sugiero, porque muchas veces la ARL nos da un punto más amplio. Pero si no lo quieres hacer, lo importante es que exista el registro y que exista el seguimiento a esa inspección y a esa observación que tú encontraste. Simplemente no es necesario que se envíe a la ARL, no es obligatorio. Lo importante es que esté el registro y que se evidencie que se ha hecho control y seguimiento a esa observación. Eso es lo importante. Pero pues yo siempre les sugiero que lo envíen para que ellos de pronto, bajo su experiencia, les digan, no, es que tienen que tal cosa, o les pueden direccionar, porque muchas veces se nos escapan cositas que nosotros no vemos en el instante, pero que ellos sí pueden reconocer. Es simplemente una sugerencia. ¿Cuál otra pregunta tiene? ¿Qué criterios básicos debería conocer el COPAS para poder apoyar al área de seguridad y salud en el trabajo con las inspecciones locativas, por ejemplo? ¿Qué criterios básicos? Yo sugiero, no sé si te han hablado del curso de las 50 horas. Sugiero que lo hagan. ¿Todos? Sería bueno, igual es gratis. El SENA lo hace gratis. Si no, sería solicitar a la ARL una capacitación directamente solo al COPAS de qué deben hacer de inspección, porque por ejemplo cuando ellos van a hacer una inspección de una investigación, entonces ellos van a empezar a recoger información de un accidente de trabajo. No todos van a desplazarse, lo importante es que exista por lo menos 1 o 2 miembros del COPAS para que evidencien y acompañen en la investigación del accidente de trabajo. Pero ellos deben conocer cuáles fueron las posibles causas. ¿Y cómo lo conocen? A través de la divulgación de las inspecciones que realizó la organización. Pero tú misma las puedes hacer. Tú les puedes decir, mire, dentro de la inspección debes verificar que, por ejemplo, no exista cableado suelto, que la iluminación esté funcionando en su totalidad, que no existan baldosas agrietadas, que los puestos de trabajo no estén desgastados, que una silla esté funcionando constantemente, en fin. Pero sería muy bueno ya solicitar directamente al COPAS esa capacitación. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta? ¿Listos para que inspección? Inclusive tú puedes, dentro de uno de los ítems de capacitación al COPAS, o cuando hagan las actas, puedes hacer una divulgación. Puedes inclusive utilizar esta misma presentación para informarles a ellos.
Lo que pasa es que los criterios son muy amplios, porque no es lo mismo algo locativo a un riesgo químico, a un riesgo público, a un riesgo físico o psicosocial, que lo haría ya la parte del comité de convivencia. Esas son diferentes temas y diferentes tipos de hacer inspecciones. Lo importante es que estén identificadas. Dentro de la ARL, inclusive ellos también ellos tienen un formato donde dicen, bueno, aspectos a inspeccionar. Entonces, hay unos ítems donde dicen, bueno, vamos a inspeccionar pisos, paredes, X, Y, Z. Y ellos ya te pueden informar inclusive cuáles son los puntos que se van a hacer de inspección. Esa puede ser una de las soluciones. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Jason. Vale.